Hola, ¿cómo están? Buenos días, queridos hermanos, en esta gris pero hermosa mañana del Señor. Dios es bueno, como siempre lo digo, Dios es bueno. Hay personas que preguntan, ¿no? ¿Y dónde está la bondad de Dios en todo esto? Y yo siempre digo, si no estuviese la bondad de Dios en todo esto, estaríamos frito pescadito. Exactamente, frito pescadito. Pero está. Muchas veces no lo vemos, pero está siempre atento, preocupado, sufriendo por el sufrimiento tuyo. Él sufre también. Él no es indiferente. Tiene un corazón bastante más grande que el nuestro. Y esta semana entramos en Primera de Corintios capítulo 14, donde también pareciera que se hablan de varios temas, pero está hablando de un solo tema, curiosamente. Le he dado vueltas por arriba, por abajo, y también jala del último versículo del capítulo anterior, donde dice, y ahora pertenecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y va capítulo 14. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Y pareciera que todo el capítulo 14 está hablando de alguna manera resaltando este don, poniéndolo por encima de los demás. Pero vamos a ver que no es así. Y antes de continuar, por supuesto, mi fiel y querido acompañante de todos los domingos. No lo había preparado todavía, así es que espérense un cachitito que lo termino de preparar. Lo estoy haciendo rapidito. Sí, bienvenido, el mate. Entonces tú dirás, ¿de qué está hablando? De la boca, de la lengua, nuestra palabra, lo que decimos, lo que hablamos. Y lo podríamos juntar con Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12, donde Santiago habla de la lengua como habla Santiago, ¿no? Sin anestesia directamente. Lo podríamos juntar porque serían como las dos caras de la moneda. Santiago habla de todo el daño que causa el mal usar nuestra lengua, el hablar de manera inapropiada, todo el daño. Y acá Pablo está hablando de toda la bondad que causa usar nuestra lengua de manera apropiada, nuestra manera de hablar. Y fíjese que está diciendo en la última parte del versículo 1, pero sobre todo que profeticen. ¿Con qué profetizas? Con tu boca, exactamente con tu boca. Está hablando de tres cosas que hay que hacer. Amar, por supuesto, sigan el amor, procuren. Me han preguntado varias veces, ¿yo puedo trabajar de alguna manera para lograr un don que no tengo? Sí, sí. De pronto no sea el Duma, de pronto, pero si trabajas, te esmeras, te esfuerzas, sí. Yo creo que es bien meritorio que una persona eh, eh, anhele un don y se preocupe de manera tal de poder adiestrarse en este don, de lograrlo. Lo considero súper meritorio, súper meritorio. Porque una cosa es que te sea natural y otra cosa es que tú te esfuerces para poder desarrollarlo. Así que sí, sí se puede. Pero sobre todo que profeticen, dice. Y luego va a tres niveles en nuestra palabra, a tres niveles. En el versículo 2 dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Está hablando de nuestra oración vertical, al cielo, a Dios. Luego en el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Sería la parte horizontal, los hombres, los demás, tu manera de hablar hacia los demás. Y luego en el versículo 4 dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Nuestra tercera persona a quien edificamos, a nosotros mismos. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Está hablando de nuestros tres niveles de comunicación o de edificación. Claro, cuando oramos a Dios no estamos edificando a Dios. Dios no necesita ser edificado, pero es nuestra comunicación al cielo, nuestra comunicación, profecía, hablar
decir, bien decir hacia los demás y luego nuestra propia edificación. 3 niveles entonces, a nosotros mismos, a los demás y a Dios. Y pareciera, nuevamente repito, que en el versículo 5 exalta la profecía, dice, así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ta, 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 ta. Pareciera, de alguna manera, que está hablando de la profecía. Y luego de darle 20 vueltas al asunto, lo entendí por qué. Porque ¿qué cosa es profetizar? Ven al contexto, nuevamente, al contexto. No te quedes en el Antiguo Testamento, en Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, que se quedaban con la vista perdida mirando al cielo, esperando una revelación, y era gente rara. Gente rara, los demás los tenían como loquitos, no videntes, loquitos. La profecía, y acá mismo, en este mismo texto, en este mismo capítulo, nos dice que es la profecía. Está más claro, échale agua. Versículo 3 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Edificar. Exhortar no quiere decir lo que toda la vida nos han enseñado, te voy a exhortar, te voy a requintar, te voy a regañar, te voy a retar. No, el exhortar es dar ánimo, alentar, edificar, alentar y consolar. Son las 3 funciones de la profecía. Por eso está haciendo tanto hincapié, tanto hincapié, profetiza, profetiza, profetiza. Todos los dones son buenos, pero mejor es el que profetiza. ¿Por qué? Porque das buena palabra. Edificas, consuelas, levantas, alientas a los demás. Me encanta este entendimiento de mente renovada acerca de la profecía. No es señalar los pecados de la gente, no es mostrar las cositas sucias de los demás, no es ordenar, mandar, dar palabras absolutas, no es. El profeta que se queda mirando a la gente. Me acuerdo haber tenido profetas en la iglesia, profetas buenos y profetas malos. Acá me voy a referir a uno bueno, que llamaba a la gente de la iglesia y me acuerdo que una chica pasó adelante temblando y le dijo al oído, no me avergüences. Esto se me quedó grabado por siempre, no me avergüences. Sobre todo no me avergüences delante de toda la iglesia. Y muchas veces tenemos ese concepto del profeta o de la profecía. Avergonzarte y decir, tú estás viviendo en pecado, deja de hacer eso porque vas a caerte patiduro. Entonces, ¿quién quiere recibir una palabra así? ¿Quién quiere pasar adelante? Pero cuando entendemos que la profecía es todo lo contrario, es dar una buena palabra de aliento, de ánimo, de edificación, de consuelo, es como que yo quiero. Ahora la gente lo entendió en la iglesia y cada vez que había profecía, todos querían, porque entendían lo que era. Exactamente. Pareciera que se exalta la profecía. No, se exalta la profecía. ¿Por qué? Porque es dar una buena palabra que edifique. Siempre. No, yo tengo una profecía respecto a que fulano tiene que casarse con mengana. No, no puedes, no debes. No, pero es palabra de Dios totalmente. He escuchado cuánto daño se ha hecho por dar ese tipo de palabras absolutas, ¿no? Matrimonios, nacimientos de bebés. Ten cuidado, simplemente ten cuidado. No te voy a decir que no lo hagas porque tú eres tu dueño. Ten cuidado. Y luego vemos 3 cosas acerca de la profecía, 3 formas, 3 maneras para que la profecía sea bien usada. Del versículo 6 al 12 nos habla de funcionalidad, de manera como funciona la profecía. No lo voy a leer todo, solamente me voy a quedar con el versículo 9. Dice, así también ustedes, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablarás al aire. Está hablando de cuando hablas, da palabra clara, palabra que se entienda. Si estás hablando en lenguas y no hay interpretación, mejor quédate callado,
porque las lenguas las entiende el Espíritu Santo, porque ni siquiera tú las estás entendiendo. Funcionalidad, hacer que las cosas que tú digas sean entendidas, lleguen al receptor. Acuérdate que la comunicación no es un monólogo. Yo digo, yo digo, yo digo, yo digo. Si entendiste algo bien y si no, qué pena para ti. No. La comunicación es ida y vuelta. Comunicador y receptor, el que da y el que recibe. Ida y vuelta, una y otra vez. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Da palabra que se entienda, da palabra que sea clara, da mensajes que que las personas puedan recibirlo, aceptarlo, incorporarlo, meditarlo, masticarlo, porque si no va a ser, como dice acá, ¿no? Un golpe, ruido, un instrumento musical que simplemente hace bulla y nada más. No, funcionalidad es lo que nos está hablando. Que se entienda y que edifique a la iglesia. Acá vuelvo yo con los llaneros solitarios. Aquellas personas que no van a una iglesia, no congregan, van a la iglesia que quieren, cuando quieren, como quieren y porque quieren. Tengo cosas que decir de eso, ¿no? Pero lo dice bien clarito acá, son para que la iglesia sea edificada. Al final del versículo 5 dice, para que la iglesia reciba edificación. Y si sigues leyendo todo lo que sigue diciendo exactamente lo mismo, ¿no? No ignores, sino estate atento, porque lo importante es que sea edificada la iglesia. Decía de los llaneros solitarios, otra vez en el versículo 12, al final dice, así pues ustedes anhelen dones espirituales, procuren abundar en ellos. No te quedes con uno. Yo soy experto en este don. Procuren abundar, ten más de uno, en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Para qué sirven los dones? Para edificar la iglesia. No, el llanero solitario viaja y va por muchas iglesias, entonces por lo tanto edifica a muchas iglesias. Todos necesitamos una casa, un centro, un lugar que nos mande. Pablo nos da este ejemplo, ¿no? Él estaba con Bernabé en Antioquía. Ellos los mandan, ellos los envían, ellos son los que se encargan de orar, de interceder, de clamar al cielo por sus vidas. Se me vino un chiste. A juzgar por todas las cosas que pasó Pablo, parece que no estaban orando mucho. Me río sola, pero es mi maldad, porque ese chiste está horrible. Entonces, funcionalidad, que sean usados de manera que sean comprendidos. La tercera característica de lo que sería la profecía es efectividad, que estaría del versículo 13 al 17. Dice el 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, que sea efectivo, que te des cuenta que la palabra que estás dando llegue. ¿Viste? Antiguamente, el otro día pasé por el parque y había un señor, creo que no tenía megáfono, estaba con su voz nomás, a capela, dando mensajes, ¿no? Estaba mirando con la vista completamente perdida, desorientada hacia el oeste, sur-oeste, completamente, yo pasé al lado de él y el señor parecía que estaba completamente enajenado, ¿no? En cualquier lado del planeta. Entonces, ¿qué logras con esto? Primero, gastarte tu gargantita, te la gastas. Y segundo, que la gente no reciba tu mensaje porque te toma como loquito, ¿no? Ah, miren este loquito. Estaba con mi mami y mi mami, eso fue lo que dijo, ¿no? No escuchaba bien lo que estaba diciendo. Ella no entendía que estaba predicando el Señor. Simplemente dijo, ay, pobre este loquito, míralo. Y a mí me dio cosa, porque yo sí entendí lo que estaba diciendo. Estaba dando un mensaje tipo, esos mensajes apocalípticos, ¿no? Si no te arrepientes, te vas al infierno, una cosa así. Pero mi mami no lo escuchó y dijo, ay, pobrecito este loquito, mira, está hablando aquí solito. Entonces hay que tener cuidado. Efectividad, ¿no? Saber cuándo, saber cómo. Sí, va un poco unido al primero, a funcionalidad, sí, pero aquí es, sé consciente que lo que estás diciendo llegue.
al receptor. No solamente que se entienda, sino que llegue, que sea efectivo. ¿Cuándo darlo? ¿Cuándo callarte? ¿No te ha pasado un montón de veces querer decir algo y luego en ese instante el Espíritu Santo te dice, ¿para qué lo vas a decir? ¿Qué vas a lograr? ¿Vas a edificar? ¿Va a ser algo bueno? Mejor quédate callado. Más de una vez uno quiere decir algo porque tú tienes la razón, porque sabes que estás en lo correcto, pero siempre la pregunta es, ¿voy a edificar? ¿Va a servir? ¿Va a ayudar? Y si la respuesta es un no sé, violín en bolsa. Mejor nos quedamos calladitos, ser efectivos. ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué? La persona adecuada, ¿no? Ten cuidado con hacer los mensajes ping-pong, ¿no? Ping-pong. Doy un mensaje a Juana para que lo reciba Chana. Doy un mensaje aquí para que salte allá porque yo sé que se lo va a decir. Si tienes un mensaje de Dios, ten las agallas de darlo. Y acuérdate que la profecía siempre es palabra buena. ¿Y quién no quiere una palabra buena? No, lo que yo voy a decir no le va a gustar para nada. Nuevamente regreso a lo que dije alguna vez. Para poder decir una palabra de corrección, para poder, la palabra no me viene ahora, para poder confrontar, tienes que ganarte el derecho. Tú no puedes ir por ahí, por el mundo, dando palabras de reprensión, ¿no? De lo que antiguamente entendíamos por exhortación, que no es, de reprensión, de regaño. Algo estás haciendo mal y te tengo que regañar. Para poder hacer eso tienes que ganarte el derecho. Tú no puedes ir por ahí dando palabra a diestra y siniestra de lo que a mí me ha dicho el Señor. Si tú estás viendo un pecado, una mala acción en alguien, ten las agallas de decirlo de una manera apropiada. Pero antes de eso, piensa si tú te has ganado el derecho para poder decirlo. Si la respuesta es un tibio no sé, sigue orando, sigue participando, raspa y gana, sigue participando directamente. Ok, y la tercera característica al dar palabra es agudeza y o sutileza. Lo busqué en el diccionario y me pareció tan pertinente esta palabra, ¿no? Vamos a leer el versículo 33, que dice, es del versículo 9 al 33. Mira, la parte más grande del capítulo la usa para esta característica, tener agudeza y tener sutileza. Dice, está hablando de cómo utilizar las lenguas, ¿no? Y acá pareciera en el versículo 22 que hay como una contradicción, ¿no? Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son señal a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Como que siempre hemos dicho que las lenguas no son para los incrédulos, ¿no? Y acá mismo lo vuelve a decir, ¿no? En el versículo 24, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Versículo 23, si la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulo, ¿no dirán que están locos? Se está contradiciendo. Primero dice que las lenguas son para los incrédulos en el versículo 22. En el versículo 23 dice que si un incrédulo entra y escucha pura lengua, va a pensar que están locos. Pero si un incrédulo entra y escucha profecía, lo cual en el versículo 22 dice que es para los creyentes, como que la profecía es para los incrédulos. Y es como que al final Pablo, decídete, ¿qué es lo que estás queriendo decir? Era una profecía traída de Isaías que Pablo y el pueblo de Israel sabían a qué se refería. Tú y yo, no. Si lo sacamos fuera de su contexto, nuevamente, si olvidamos la hermenéutica histórica contextual, hacemos lío. Es como que al final las lenguas son para el incrédulo o para el creyente. Era una profecía para ellos, para los incrédulos, para la época de Isaías. Cuando los incrédulos escuchaban una palabra que ellos no entendían, sabían que era un mensaje de parte de Dios. Para nosotros esto es incomprensible. No, para nosotros es aplicar el versículo 23 y 24. La profecía déjala para el incrédulo, las lenguas déjala para el creyente. Y es más, aquí Pablo explica que en la misma iglesia, si hay lenguas sin interpretación, mejor que te quedes callado.
Está hablando entonces de sutileza, de agudeza, de darte cuenta. Muchas veces, yo vengo de un entorno pentecostal desde hace demasiados años y he estado en reuniones donde a los gritos pelados hablaban en lenguas, cánticos espirituales, todo el mundo era un menjunje. Era muy rico disfrutarlo porque el ambiente realmente era muy agradable, pero en limpio que sacabas, nada. ¿Cómo la pasaste? Chévere, genial, delicioso. Todo el mundo estaba ahí tirado en el piso adorando en lenguas. ¿Y qué palabra dio el Señor? Ah, no sé, creo que ninguna. Es lo que Pablo está diciendo. En la iglesia, mejor dar 3 palabras que se entiendan para edificación. Si quieres orar en lenguas en la iglesia, entonces que haya interpretación. Y es importante que tú puedas entender el triángulo que te mostré el otro día, ¿no? La base del triángulo donde todos pueden. Eso es hablar en lenguas. Todos pueden hablar en lenguas, todos deben. El mismo Pablo dice, yo hablo en lenguas más que cualquiera. ¿Dónde está acá? En el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. El hablar en lenguas es nuestro privilegio, nuestro derecho, nuestro beneficio, nuestro beneplácito. O sea, todos hablar en lenguas. Pero en el medio del triángulo están los dones carisma, hablar en lenguas con interpretación, lo cual sería el don de lenguas, que no todos lo tienen, como los dones del Padre, los del medio, no todos lo tienen. No, si tú lo deseas, como dije antes, si quieres trabajar para tenerlo, perfecto, perfecto. Pero si tú piensas que por hablar en lenguas en la iglesia puedes hacerlo, no, porque una cosa es hablar en lenguas y otra cosa es el don de lenguas. El hablarlo, hazlo 5 horas por día, si tú quieres, todo el día, para ti. Pero en la iglesia, que sea para edificación, darse cuenta, es lo que está queriendo decir aquí Pablo, darse cuenta. Y da, de alguna manera, da explicaciones o da tips para poder utilizar bien todo lo que son los dones, ¿no? Cuando te reúnes, hay hay palabra de revelación, hay interpretación, hay salmo, doctrina, bla, 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 todo perfecto, que sean 2 o 3 en orden y por turno y que uno interprete. Si no hay intérprete, que se callen, hablas tus lenguas para ti solito con Dios y dice, ¿no? Y hable para sí mismo y para Dios. O sea, no está dejando que lo inventes, acá lo está diciendo. Está dando de alguna manera un orden en cuanto a usar estos dones preciosos. Dice el orden y todo sigue diciendo, y llega al versículo 33 donde dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Esto es un principio espiritual, ¿no? Donde está Dios y donde Dios hace las cosas, hay paz. ¿Qué pasa si es un revuelo de la patada? Hay un desorden, caos entonces Dios ahí no está. No, no está queriendo decir esto para nada, porque muchas veces hay un desorden santo, como les decimos los pentecostales, ¿no? Yo he estado en desórdenes santos, he estado en las campañas de Anacondia, he visto las campañas de Reinhard Bonnke, he visto campañas de la gente de Toronto, de la gente de Pensacola, un revuelo, pero un cacho de revuelo, ¿no? Impresionante. Y también está diciendo acá en el versículo 32 que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. ¿Qué quiere decir esto? Para aquellos que dicen, no pude quedarme callado, algo fue más allá de mí, no podía hacer nada por evitarlo. No. Claro, 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 dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Nunca puedes usar el pretexto de que yo no pude evitarlo, fue algo que vino y que se apoderó de mí. Recuerda que el único que hace eso sin tu permiso, ya sabes quién es, ¿no? El de la mano, el del otro lado, el del lado oscuro del camino. Es el único que hace y tampoco sin tu permiso. Tampoco. Tampoco porque somos hijos de Dios. Y Dios no va a permitir que, ay, no me di cuenta, me quedé sorda un rato y se me metió por ahí un demonio. No.
No, no hay forma. No hay forma, no hay forma. Es con nuestro permiso. Este principio espiritual del versículo 33 va con el versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Como digo, hay un desorden santo que muchas veces lo hemos visto en las campañas, ¿no? Donde es un revuelo total. Pero normalmente en las iglesias hay un orden santo, hágase todo decentemente y con orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. También me ha pasado entrar a lugares donde el revuelo era tal que yo no me sentí cómoda. Quise salir de ahí, no me sentí como en un lugar seguro, en un lugar seguro también. Como digo, he estado en lugares con una confusión total donde tú sientes a través del Espíritu Santo y también discernimiento de espíritus, que es un don, lo que está pasando, ¿no? Entonces, esta tercera característica, agudeza, sutileza, date cuenta. No, sí, pero las autoridades son las que se tienen que dar cuenta, el pastor es el que tiene que darse cuenta, la pastora es la que tiene que darse cuenta. Sí, pero tú no estás ahí pintado, ¿no? Tú también cuentas, tú también puedes dar tu opinión. Entonces es un principio espiritual, que Dios no es Dios de confusión, sino de orden y de paz. Y luego viene con, no es una pablada, algo que tan absolutamente mal usado históricamente. El horrendo, horripilante versículo 34. Sus mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Absolutamente mal usado en demasiadas congregaciones. Las mujeres no pueden pasar al púlpito, las mujeres no pueden estar en la parte central de la iglesia, las mujeres no pueden abrir su boca, la mujer no puede. Otra vez, hermenéutica, histórica, contextual. Acuérdate que en aquellos tiempos las mujeres habían unas especies de rejillas y las mujeres tenían que estar atrás de esas rejillas viendo pero no participando. Y pareciera que acá también hay una contradicción con el capítulo 11, versículo 5, donde dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, bla, 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 bla. ¿Cómo? Primero la mujer que se calle y luego que la mujer cuando ora o profetiza. Es tan sencilla la explicación que hasta vergüenza me da. En serio, es tan absolutamente, ¿qué tiene que ver? Se está contradiciendo Pablo. Esta no es una pablada. No. Cuando las mujeres están juntas, ¿qué hacen? Bla, 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 bla. Como dirían mis hermanos, a los pavos. Cuando se juntan las mujeres parecen pavos hablando. ¿Alguna vez viste varios pavos juntos? Bueno, cuando se juntan mujeres es muy parecido. Lo que está diciendo Pablo es, si las mujeres están en la iglesia orando o profetizando, fantástico, te pones tu velito y listo. Pero si las mujeres se juntan para hablar, para chusmear, para conversar, en medio de la congregación se callan. Cuando llegan a la casa, ahí hablan todo lo que les dé la gana, porque muchas veces no es que están conversando pavadas, sino que están comentando la prédica. Te digo, históricamente a mí me ha pasado estar en la iglesia y personas que interrumpen, hablando, de pronto comentando algo que yo estoy diciendo, pero interrumpen, distraen, hacen que las personas que con tanto esfuerzo uno capta su atención estén distraídas. Y eso es bien, 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 bien.
súper bien, recontra. Entonces, esto es lo que Pablo está queriendo decir. Si la mujer está orando o profetizando o dando palabra, perfecto, siempre bajo el orden establecido aquí en el capítulo 14. Pero si lo que está haciendo es comentando o conversando con su comadre, inclusive de la misma prédica, por favor cállense. En su casa vayan y hablen lo que quieran, comenten lo que quieran, pregunten lo que quieran, pero no en la congregación, porque distraen, porque hacen que las personas que con tanto esfuerzo el predicador capta la atención, se suban a una mosca y se vayan volando por ahí. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Dime si no es sencillísimo, clarísimo y facilísimo de entender. Tan absolutamente mal usado. Y finalmente termina diciendo, versículo 39, cómo es Pablo, ¿no? Da toda una enseñanza y luego lo cierra como con un broche así, perfecto. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. La palabra. Otra vez la palabra. Profeticen, 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 profeticen. Y no impidan el hablar en lenguas. Que lo hagan. Acuérdate, si estás en la congregación, con alguien que interprete. Si estás solo, como tú quieras. Y si toda la congregación está en el mismo espíritu, fantástico. No lo impidan. Conozco y sé de iglesias que no lo permiten por el desorden, por el caos, por la confusión, porque parece una manga de locos y entre un incrédulo, y aplican el versículo 23, no el 22, donde las lenguas son para los incrédulos. No voy a ir con toda la explicación otra vez, porque es un texto de Isaías para un momento muy específico. No voy a ir, pero no lo impidan, dejen, permitan, alienten, apoyen, ayuden a que la gente hable, a que la gente profetice, a que la gente dé buena palabra, a que la congregación aprenda lo que es dar una profecía, que no le tengan miedo, que no piensen que son para los elegidos, para gente muy especial, muy con un nivel muy alto de espiritualidad. Es para todos. Todos podemos dar una buena palabra. No te quedes callado. Eso es lo que está queriendo decir. Y cierra este maravilloso capítulo. Hablen, den buena palabra, oren, hablen en lenguas, no se queden callados. Acuérdate que todo lo que tú callas queda contigo y tú te lo llevas al cementerio, o en este caso a los crematorios. Te lo llevas para ti. Todo lo que tú das queda sembrado en buena tierra. Todas las semillas del cielo, todas, el 100% de las semillas del cielo tienen que ser sembradas en buena tierra. ¿Y cuál es esa tierra? La gente. Todo, 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 todo lo que recibimos de parte de Dios es para ser sembrado en buena tierra. Y esa buena tierra es la gente. Y terminamos con esto. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Hermoso capítulo. Amo Corintios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Gracias, bendito Padre, Santo Señor. Gracias. Gracias por este día. Gracias por esta semana. Gracias porque seguimos aquí. Soltamos palabra de salud, Señor, para todos aquellos que la están necesitando. Todas las fibras de su ser, toda célula se restaura, se regenera. Es sanada de los pies a la cabeza. Consuelo, fortaleza y paz para todos aquellos que han perdido un ser amado. Creemos, Señor, que de esta salimos porque estamos de la mano contigo. Oramos por nuestro Perú precioso, oramos por el presidente, oramos por nuestro mundo, Señor amado, para que esta enfermedad huya avergonzada, para que sea descubierto de qué manera está afectando a la gente y ya no cause más dolor, más enfermedad, más tristeza y ni más muerte. Creemos, Señor amado, creemos, Padre Santo, que tenemos una palabra poderosa y que la tenemos que soltar, palabras de salud, palabras de vida, de consuelo, de esperanza. Gracias, bendito Padre. Bendigo a cada hermano de la congregación, a cada familia, salud, paz, gracia, consuelo, provisión para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una linda semana,
que tengas un feliz domingo y nos estamos viendo la próxima semana. Que estés sano.